Bienvenidos a su canal de dramas turcos y salseo del bueno. Espero que estén listos para un vídeo explosivo porque hoy vamos a hablar de Burak Özçivit. Sí, el mismísimo galán turco, el hombre que nos roba el aliento con cada mirada y que nos enamora con cada personaje. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de su adorable familia. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo un poco más polémico. ¿Recuerdan la famosa serie Kara Sevda? ¿Recuerdan la química innegable entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Pues bien, detrás de cámaras, según rumores y testimonios, la relación no era tan idílica como la que proyectaban en la pantalla. De hecho, se dice que hubo tensiones, roces y hasta algún que otro encontronazo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es lo que nadie sabía realmente sobre la relación entre Burak y Neslihan durante las grabaciones de Kara Sevda? Eso es lo que vamos a descubrir juntos hoy. Antes de empezar con todo el salseo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Vamos a convertirnos en la comunidad de dramas turcos más grande de YouTube. Y ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. A ver, vamos a ser sinceros, la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda era de otro mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se conectaban en cada escena. Era magia pura. Y eso, por supuesto, alimentó todo tipo de rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla. Muchos fans suspiraban por verlos juntos en la vida real, imaginando una historia de amor tan apasionada como la de Kemal y Nihan. La serie fue un auténtico fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y solidificando sus posiciones como estrellas en ascenso. La intensidad de sus interpretaciones dejó al público cautivado, generando una oleada de fanficción, vídeos de tributo y campañas online para que formalizaran su relación fuera de la ficción. ¿Pero qué pasaba realmente entre ellos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien es cierto que la química era innegable, también es cierto que detrás de cámaras, la relación no era tan perfecta como muchos imaginaban. Y ojo, no estoy diciendo que se odiaran a muerte ni nada por el estilo. Simplemente parece que había ciertas diferencias, ciertas tensiones que dificultaban un poco el trabajo. El ambiente en el set, aunque aparentemente profesional, escondía una serie de dinámicas complejas que afectaban el rendimiento y la convivencia del elenco. La presión por mantener el éxito de la serie, combinada con las personalidades contrastantes de los protagonistas, creó un caldo de cultivo para pequeños roces que con el tiempo, se fueron intensificando. Una de las teorías más extendidas es que el novio de Neslihan en ese momento, Kadir Doğulu, sentía celos de la estrecha relación que su pareja tenía con Burak. Y claro, con tanta escena romántica, con tanta mirada intensa, era inevitable que surgieran ese tipo de sentimientos. Se dice que Kadir solía visitar el set de grabación con frecuencia, lo que, según algunos testigos, generaba cierta incomodidad en Burak y Neslihan. Algunos miembros del equipo recuerdan que Kadir mantenía una actitud vigilante, observando cada interacción entre Neslihan y Burak. Su presencia constante, aunque comprensible desde el punto de vista de la pareja, añadía una capa de tensión al ambiente ya de por sí cargado. Se comentaba que Kadir, a pesar de intentar mostrarse amigable, no podía evitar expresar cierto malestar con las escenas más íntimas, lo que obligaba a los directores a tomar ciertas precauciones para evitar mayores conflictos. Pero no solo se trata de celos. También se rumorea que Burak y Neslihan tenían diferentes formas de trabajar. Burak, al parecer, es un actor muy metódico, muy perfeccionista, que le gusta ensayar mucho y tener todo bajo control. Neslihan, por otro lado, es una actriz más intuitiva, más espontánea, que prefiere dejarse llevar por el momento y experimentar en el set. Estas diferencias, obviamente, podían generar algún que otro roce durante las grabaciones. Burak, conocido por su disciplina y su enfoque meticuloso, preparaba cada escena al detalle, analizando el guión a fondo y discutiendo cada movimiento con el director. Neslihan, por el contrario, prefería improvisar y añadir su propio toque a las escenas, buscando una mayor autenticidad y conexión emocional. Esta disparidad en sus métodos de trabajo a menudo conducía a desacuerdos sobre cómo abordar ciertas escenas, generando frustración y tensión entre ambos. Además, hay que tener en cuenta que Kara Sevda fue una serie muy exigente, con jornadas de trabajo larguísimas y mucha presión por parte de la producción. Y claro, en esas circunstancias es normal que surjan tensiones entre los actores, por más profesionales que sean. El estrés, el cansancio, la presión por cumplir con las expectativas.
Todo eso puede afectar la dinámica del equipo y generar algún que otro conflicto. El rodaje de una serie diaria, especialmente una con el éxito y la demanda de Karasevda, es un desafío constante. Los actores pasaban horas en el set, repitiendo escenas una y otra vez, luchando contra el cansancio y la presión de mantener la calidad de sus interpretaciones. El estrés acumulado combinado con las largas jornadas de trabajo a menudo se manifestaba en pequeños roces y discusiones, que se magnificaban por la intensidad de la situación. ¿Pero cuáles fueron esos conflictos concretos? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Burak y Neslihan detrás de cámaras? Pues aquí es donde la cosa se pone más difícil, porque no hay información oficial, no hay declaraciones de los protagonistas. Todo lo que sabemos son rumores, testimonios de gente que trabajó en la serie y alguna que otra publicación en redes sociales. La falta de información verificable alimenta aún más la especulación y el misterio en torno a la relación entre Burak y Neslihan. Los rumores se basan en testimonios anónimos, comentarios indirectos y publicaciones ambiguas en redes sociales, lo que dificulta discernir la verdad de la ficción. Sin embargo, la persistencia de estos rumores a lo largo del tiempo sugiere que al menos, algo de verdad debe haber en ellos. Por ejemplo, se dice que en una ocasión, Burak y Neslihan tuvieron una fuerte discusión en el set de grabación, después de que ella improvisara una escena que no estaba en el guión. Al parecer, Burak se enfadó mucho porque consideraba que esa improvisación rompía con la línea narrativa de la serie. La discusión fue tan acalorada que tuvieron que intervenir otros miembros del equipo para calmar los ánimos. Se comenta que Burak, fiel a su estilo metódico, se sintió frustrado por la falta de respeto al guión y la improvisación repentina de Neslihan. La discusión se intensificó rápidamente con ambos actores defendiendo sus puntos de vista con vehemencia. La intervención del director y otros miembros del equipo fue necesaria para evitar que la situación escalara aún más. También se rumorea que en otra ocasión, Neslihan llegó tarde a la grabación, lo que provocó un retraso importante en la producción. Burak, que es muy puntual y responsable, se molestó mucho por esta situación y se lo hizo saber a Neslihan. Al parecer, ella no se tomó muy bien las críticas de Burak y le respondió de forma airada. La puntualidad es un valor fundamental en cualquier producción cinematográfica o televisiva, y un retraso puede generar un efecto dominó que afecta a todo el equipo. Burak, conocido por su profesionalismo y su compromiso con el trabajo, no pudo ocultar su frustración ante la tardanza de Neslihan. La reacción de Neslihan, que no se tomó bien las críticas, exacerbó la situación y generó un ambiente tenso en el set. Pero ojo, no todo fueron peleas y discusiones. También hubo momentos de buena onda, de camaradería y de risas. Al fin y al cabo, Burak y Neslihan son profesionales y sabían que tenían que trabajar juntos para sacar adelante la serie. Y a pesar de sus diferencias, lograron crear una química increíble en la pantalla, que es lo que realmente importa. A pesar de las tensiones y los conflictos, Burak y Neslihan lograron mantener una actitud profesional y cumplir con sus obligaciones. Se reconocían mutuamente como talentosos actores y sabían que el éxito de la serie dependía de su capacidad para trabajar juntos. Hubo momentos de risa y camaradería, especialmente durante las escenas más relajadas, lo que demostraba que a pesar de sus diferencias, podían encontrar puntos en común. Lo que sí es cierto es que después de Karasevda, Burak y Neslihan no volvieron a trabajar juntos. Y tampoco se les ha visto compartir momentos fuera del ámbito laboral. Esto, obviamente, ha alimentado aún más los rumores sobre una mala relación entre ellos. La falta de proyectos conjuntos y la ausencia de encuentros públicos entre Burak y Neslihan después de Karasevda ha sido interpretada por muchos como una confirmación de la mala relación entre ambos. A pesar de los rumores, ninguno de los dos actores ha hecho declaraciones públicas al respecto, lo que ha alimentado aún más la especulación y el misterio en torno a su relación. Pero, ¿qué dice Burak Özçivit sobre todo esto? Pues hasta ahora, el actor ha mantenido silencio sobre el tema. Nunca ha hablado públicamente sobre su relación con Neslihan Atagul. Y eso, por supuesto, da pie a todo tipo de especulaciones. El silencio de Burak Özçivit sobre el tema ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que el actor prefiere evitar la controversia y mantener su vida privada alejada del foco mediático. Otros sugieren que el silencio de Burak es una forma de proteger la reputación de Neslihan y evitar mayores conflictos. Sea cual sea la razón, el silencio del actor ha contribuido a mantener viva la llama de la especulación y el misterio en torno a su relación con Neslihan.
Sin embargo, en algunas entrevistas, Burak ha dejado entrever que no siempre es fácil trabajar con otros actores. Ha dicho que a veces hay diferencias de opinión, diferentes formas de ver las cosas, pero que siempre intenta mantener una actitud profesional y respetuosa. Estas declaraciones indirectas, aunque no mencionan específicamente a Neslihan, sugieren que el actor ha experimentado desafíos al trabajar con otros compañeros de profesión. Burak ha enfatizado la importancia del respeto y la profesionalidad en el trabajo, lo que implica que ha tenido que lidiar con situaciones en las que estos valores no siempre han sido respetados. ¿Y qué dice Neslihan Atagul? Pues al igual que Burak, ella tampoco ha hablado abiertamente sobre su relación con el actor. Pero en algunas entrevistas ha elogiado su profesionalismo y su talento. Ha dicho que es un gran actor y que aprendió mucho trabajando con él. A pesar de los rumores sobre una mala relación, Neslihan ha reconocido públicamente el talento y el profesionalismo de Burak. Sus elogios, aunque breves y formales, sugieren que la actriz guarda un respeto por su ex compañero de trabajo. Sin embargo, la falta de detalles y la ausencia de comentarios más personales sobre su relación han alimentado la especulación y el misterio en torno a lo que realmente sucedió entre ellos durante las grabaciones de Kara Sevda. En definitiva, la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul durante las grabaciones de Kara Sevda es un misterio. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero parece claro que no todo fue color de rosa. Hubo tensiones, roces y diferencias de opinión, pero también hubo momentos de buena onda y de trabajo en equipo. Y al final, lo importante es que lograron crear una química increíble en la pantalla, que es lo que realmente enamoró a los fans de Kara Sevda. La verdad sobre la relación entre Burak y Neslihan probablemente se encuentre en un punto intermedio entre los rumores y la realidad. Es probable que hayan existido tensiones y diferencias de opinión, pero también momentos de camaradería y respeto mutuo. Lo importante es que a pesar de las dificultades, lograron superar sus diferencias y crear una química memorable en la pantalla, que es lo que realmente importa para el público. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todo el salseo. Recuerden que todo lo que hemos contado aquí son rumores y especulaciones, no hay información oficial. Así que tomen todo con pinzas y no se crean todo lo que leen en Internet. En resumen, hemos hablado sobre la famosa serie Kara Sevda, y la química innegable entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul. Hemos explorado los rumores sobre una posible mala relación entre ellos detrás de cámaras y hemos analizado las diferentes teorías que circulan en Internet. También hemos visto qué dicen Burak y Neslihan sobre el tema, aunque ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su relación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y déjenme en los comentarios qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que realmente hubo mala onda entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es un invento de los medios? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.